Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Desi y Alchemist, que la disfruten. Capítulo 11, el cumpleaños de mi esposa y mío. Al ver a la niña tigre arrastrando al principito y desaparecer de la puerta, todos quedaron estupefactos por un momento antes de comenzar a gritar miserablemente uno por uno, porque la cantidad de platos que acababan de ordenar ya excedía en gran medida lo que podían pagar. Comer esta comida seguramente los haría pobres. En cambio, algunos se regocijaban porque todavía no habían pedido comida y, por lo tanto, se levantaron rápidamente y salieron del restaurante. En poco tiempo, una corriente de personas comenzó a aglomerarse hacia la puerta. Justo de la misma manera que cuando entraron por primera vez al restaurante, entrando apresuradamente y saliendo apresuradamente. En cuanto a las personas que ya habían ordenado sus platos, al ver la corriente apresurada de personas, de repente pensaron en una idea, que era simplemente irse directamente. Después de todo, en cualquier caso, los platos todavía no se servían. Después de que una persona se fuera, otra se iría, y muy rápidamente el pabellón elegante Smile, que hace un momento estaba lleno de gente, quedó completamente vacío. Incluso algunas personas que originalmente estaban comiendo en el restaurante no pagaron la factura y aprovecharon la corriente de personas para escapar. GK. Zena y Dash. Todas esas personas que se van sin pagar y que se suman a aquellas personas que ya habían pedido comida, aunque la comida aún no se servía, la cocina ya estaba preparando la comida, quién sabe cuánto dinero se perdió con todo esto. Por esta razón, el jefe del pabellón elegante Smile se desmayó en el suelo. Lamentaba por qué había sido codicioso por esas pequeñas ganancias, tirando una sandía por una semilla de sésamo. Con respecto a estos asuntos, el pequeño príncipe XIII de la familia Ire, que fue la causa de todo esto, no estaba completamente al tanto, y en este momento estaba paseando con la pequeña niña tigre, viendo si había algo para comprar, cualquier cosa que le permitiera desperdiciar dinero. Por supuesto, antes de esto, buscó al azar un vendedor ambulante para comer lo que quería comer, fideos gruesos de bola de pescado. Aunque era un hijo pródigo que derrochaba mucho dinero, ni siquiera tenía un poco de arrogancia de noble, por lo que para él comer de un vendedor ambulante era algo que sucedía de vez en cuando. Quizás fue porque no sabía qué era la arrogancia y no entendía cuál era la diferencia entre él y otras personas comunes. La gente a su lado siempre lo protegería, sin dejar que sufriera ningún daño. Al igual que la pequeña niña tigre a su lado en este momento, que también era conocida por su boca como tigresa. Cada vez que su joven maestro salía a malgastar, no solo necesitaba evitar que lo estafaran, sino que también necesitaba proteger su seguridad personal, sin dejar a más de medio paso de distancia en todo momento. Siempre ha sido así desde que eran pequeños, esto también ayudó a compensar los pocos defectos que tiene el XIII príncipe de la familia Ire, sin importar si fue en el aspecto de la inteligencia o en el aspecto de la fuerza marcial. Durante los últimos 5 años, Tigresa siempre había estado acompañando al pequeño XIII príncipe. Al mismo tiempo que necesitaba desempeñar el papel de una sirvienta, también tenía que asumir el papel de guardaespaldas y, a veces, también tenía que desempeñar el papel de un pariente cercano. Quizás, la mayoría de las veces ella existió bajo el papel de una amiga de la infancia, que creció juntos, el tipo de papel como una compañera de juegos inocente. En la calle, el principito XIII caminó lentamente en la dirección hacia adelante mientras miraba la gran cantidad de escaparates en ambos lados, preguntándose en qué tienda entrar para jugar. Y en este preciso momento, un letrero sobre su cabeza de repente se soltó y cayó hacia abajo, corriendo hacia la cabeza del pequeño XIII príncipe. Explosión. Tigresa saltó repentinamente y con una patada de tornado, apartó el letrero, luego de lo cual, actuó como si nada hubiera pasado y continuó hablando y caminando con el principito. Del mismo modo, el principito XIII no sabía lo que acababa de suceder, y de buen humor continuó yendo a malgastar dinero. Situaciones similares ya habían ocurrido innumerables veces. Por supuesto, no era que alguien estaba planeando dañar al XIII príncipe a propósito, sino que era meramente una coincidencia, y cada vez que ocurría algo similar, Tigres siempre lo resolvía, mientras que el principito XIII nunca sabría que algo acababa de ocurrir. Tigresa tampoco había gritado ni dicho ninguna palabra, como tener cuidado ni nada, porque sentía que no había necesidad de esas cosas. Joven maestro, hoy tenemos que volver a casa más temprano. Todavía tenemos que ir al Palacio Imperial esta noche. Tigresa abrió la boca y le recordó. Lo sé. Hoy tenemos que ir al lugar de mi esposa para celebrar nuestro cumpleaños. El principito XIII dijo.
En este momento, cuando el principito decimotercero habló, parecía poder hablar de una manera mucho mejor que antes, no como cuando en el pasado tuvo que pensar durante un buen rato antes de organizar lo que quería decir. Está bien mientras lo recuerdes. Entonces paseemos por otra hora antes de regresar a casa. Tigresa le dio al pequeño decimotercer príncipe un límite de tiempo, y este también fue el límite de tiempo más grande que pudo proporcionarle. Esposa y esta forma de dirigirse causó que Tigresa se sintiera un tanto extraña, porque ella entendía al principito más treceavo y sabía que él realmente no entendía cuál era el término esposa. En cuanto a la esposa del pequeño decimotercer príncipe, fue con la princesita del imperio con quien tuvo un compromiso. Oh, no está bien, ya no era princesita, porque no era la niña más joven, ya que ya tenía una hermana menor, y tampoco era solo una. En este momento, la llamaban la séptima princesa. En pocas palabras, fue llamada la princesa Ki. Nota. Este Ki significa 7, recuerda esto para el futuro, porque se usará mucho. El Ki en el nombre de su madre es diferente. ¿Cómo se llamaba la princesa Ki? Sobre esto, el principito decimotercero parecía no saber, y él solo sabía que ella sería su futura esposa. Por supuesto, esto fue lo que le dijeron otros. Debido a que la princesa Ki nació el mismo día y fecha que el decimotercer príncipe, por lo tanto, sus dos cumpleaños siempre se habían celebrado juntos. Era solo eso, el lugar donde se celebraría la fiesta de cumpleaños, se decidió por turnos. Si este año la celebración se llevara a cabo en la residencia de la familia Ire, el próximo año sería en el Palacio Imperial y viceversa. Hoy resulta ser su cumpleaños y él había usado precisamente su cumpleaños como una excusa para derrochar dinero sin piedad. Pero hasta ahora, parecía que todavía no había encontrado un lugar para malgastar dinero. Oh, es cierto, ya que hoy es el cumpleaños de mi esposa, iré a comprarle un regalo de cumpleaños. Vamos a la casa de subastas. El principito decimotercero de repente pensó en este problema. Tigresa y Lo Yankee le habían dicho antes que, en el cumpleaños de una niña, siempre debes darle un regalo de cumpleaños. Era solo eso, solo sabía que tenía que darle un regalo de cumpleaños, pero no sabía qué tipo de regalo debería darle, y qué tipo de regalo le gustaría a una chica. Debido a esto, no fue a un lugar como una joyería, una tienda de ropa, etc. En cambio, fue a la casa de subastas y tenía la intención de comprar el artículo más caro. Esto se debe a que, para él, al comprar algo, uno solo necesita comprar el más caro, y no se trata de elegir el correcto. Además, para él, la casa de subastas era un lugar con el que estaba muy familiarizado. ¿Por qué estaba tan familiarizado con la casa de subastas? Era simplemente porque era un lugar al que había venido a menudo. Decimotercer príncipe, has venido. Que alguien traiga al decimotercer príncipe a la sala VIP. Cuando el principito decimotercero entró en la casa de subastas, el personal a cargo apareció inmediatamente frente a él y lo saludó apasionadamente. ¿Quién es este pequeño príncipe noble? ¿Por qué nuestro asistente lo mira como si estuviera mirando a su propio padre? Un nuevo trabajador, que obviamente acababa de comenzar a trabajar aquí, se sorprendió y le preguntó. Así es, se podría decir que es nuestro padre. Este principito es el mayor defensor de los medios de vida de nuestra casa de subastas. Él es el decimotercer príncipe de la familia Ie. Cada vez que viene a nuestra casa de subastas, siempre sube el precio contra otros y también una cosa más, nunca ha perdido una sola vez. Un viejo respondió. ¿Nunca has perdido una vez? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Podría ser que nadie se atreva a pelear con él? El nuevo trabajador preguntó de nuevo. No es que no se atrevan a pelear con él, es solo que nadie pudo pelear con éxito con él. Lo que este pequeño príncipe quiere es que nunca se rinda. No importa cuán alto sea el precio que subas, él aún subiría un precio más alto que el tuyo. Si es así, mientras alguien siga subiendo el precio en su contra, ¿no nos haremos ricos? Tu pensamiento aún es demasiado joven. ¿Quién es él? Él es el decimotercer príncipe de la familia Ie. Si alguien se levantara a propósito contra él, definitivamente ofendería a la familia Ie. Aunque la familia Ie no puede hacer nada con este principito, eso no significa que no puedan hacer nada a otras personas. Por supuesto, otros todavía pueden pelear con él por un tiempo, siempre y cuando no se supere el límite. Oh, eso es cierto. Capítulo 12, con el propósito de malgastar dinero. Cuando el principito decimotercero entró en la casa de subastas, la subasta ya estaba a la mitad. La subasta, por supuesto, no lo esperaría.
Dejando a un lado el punto de que no sabían cuándo vendría el pequeño príncipe XIII, e incluso si lo supieran, no lo esperarían, ya que tenían sus propias regulaciones. Sin embargo, la mayoría de los artículos subastados al comienzo de la subasta eran comunes y de menor calidad. La mayoría de las cosas buenas se guardaron para la parte posterior de la subasta, y las mejores solo se revelaron al final. Después de que se subastaron muchos artículos, el principito XIII finalmente comenzó a moverse cuando levantó su plato y ofertó. Tan pronto como gritó un precio, todos inmediatamente dejaron de ofertar, y al final, el artículo se obtuvo sin problemas. Esto no fue porque el precio que ofertó era alto, sino porque este artículo no era muy importante y nadie quería ofenderlo. Por lo menos, no ofertarían contra él por este tipo de cosas. A veces, también había ventajas por ser un hijo pródigo donde uno podría aprovechar algunas ventajas tan pequeñas. ¿Era solo eso? El problema radicaba en, joven maestro, ¿para qué compras esto? No tienes la intención de darle esto como un regalo a la princesa aquí, ¿verdad? Tigresa frunció el ceño y preguntó. Este artículo de la subasta era una espada decorativa. Aunque esta espada tenía algún valor histórico, para un artista marcial era completamente inútil, lo que en otras palabras también significaba que esta espada no tenía ningún valor práctico. Este tipo de espada decorativa, generalmente solo un príncipe la usaría en su cinturón como un accesorio para que se vean geniales, y no era algo que las señoritas o las señoras nobles llevarían consigo. Quizás, algunas señoritas nobles que tenían algo de práctica en artes marciales traerían consigo la espada decorativa, pero la princesa aquí era una maga. Oh, eso no es. Esta espada me la compró para jugar. ¿Cómo se puede regalar algo tan barato a mi esposa? Compraré un regalo mucho mejor más adelante. El principito XIII dijo mientras sacudía la cabeza. Y el significado detrás de las palabras mucho mejor de las que acababa de hablar, en realidad solo significaba, más caras. Numerosas cantidades de bienes de subasta pasaron nuevamente y dentro de todos ellos, el pequeño XIII príncipe mismo también había ofertado por unos pocos. Sin embargo, la oferta del pequeño XIII príncipe se debió a que era divertida y los artículos que había comprado, o eran extraños dispositivos de transmisión de magia, o serían pergaminos mágicos que usaría como fuegos artificiales para jugar. Pergaminos mágicos y cosas similares, no hay mucha necesidad de explicar lo que son, ya que hay muy poco que explicar. Aunque un punto que debe hacerse es que en todo el continente, la fabricación de pergaminos mágicos no fue fácil y los costos de los materiales también fueron muy caros, por lo tanto, los pergaminos mágicos eran muy caros y lujosos. Y todos estos artículos caros y lujosos debían ser utilizados como fuegos artificiales por el pequeño XIII príncipe, para ver cuando no tiene nada que hacer. Esto era de hecho lo suficientemente lujoso y pródigo. Sin embargo, para decir la verdad, el efecto de la magia fue mucho más hermoso en comparación con los fuegos artificiales normales. En este momento, es hora de los últimos 3 productos de subasta para nuestra subasta, que también es el punto focal de toda nuestra subasta. En primer lugar, este primer elemento en exhibición es el Mongol Laurel Crown del que se habló en las leyendas. Esta corona de laurel fue el regalo del gran emperador Shishi a su emperatriz más querida. Fue la cristalización de la sangre del corazón de cerca de 100 artesanos. Y encima de la corona de laurel, actualmente también tiene el zafiro más grande que se conoce actualmente. Ahora, el precio inicial será de 50,000 monedas de oro. Para aquellos que estén interesados en él, comiencen a ofertar. El subastador presentó familiarmente el artículo por un tiempo e inmediatamente entró en la secuencia de la subasta. Joven maestro, este no es malo. Puedes darle esto como un regalo a la princesa aquí. Aunque Tigres sintió que este artículo era un poco caro, pero hasta ahora, esta era la mejor opción. Era solo eso, en cambio descubrió que, el principito XIII parecía no tener mucho interés en él y no tenía ninguna intención de pujar. Oh, este artículo es bueno. Vamos a comprarlo entonces, 100,000, el principito XIII dijo casualmente. A partir de esta oración, se le dijo claramente a todos que, si Tigresa no se lo recordaba, él no sabría absolutamente que este artículo era un artículo que a las chicas les gustaría mucho. El XIII príncipe de la familia y ella ofreció 100,000, ¿hay alguien más alto que él? 100,000 una vez. 110,000. Debido a que el valor de este dios de la luna, Laurel Crown, es más de 100,000, todavía había muchas personas que seguían pujando.
A menos que la cantidad de la oferta excediera la del valor del artículo, todavía habría muchas personas haciendo una oferta. 120,000. El pequeño decimotercer príncipe no pensó en absoluto e inmediatamente volvió a ofertar. 150,000. Esa persona continuó gritando un precio más alto y no estaba fuera de las expectativas de todos. Justo después de que esa persona terminó de pedir un precio más alto, la voz del pequeño decimotercer príncipe volvió a sonar. 160,000. 170,000. 180,000. Al final, con un precio inusualmente alto de 180,000 monedas de oro, el pequeño decimotercer príncipe compró con éxito la corona de laurel del dios de la luna. Sin embargo, para el pequeño decimotercer príncipe, cuanto más caro era, mejor era. La próxima subasta válida, que también fue el segundo último elemento de la subasta, fue una espada. Y esta vez, no era para uso decorativo, sino que era una espada de alta calidad que fue forjada por un maestro de armas de la época actual. Esta espada era un arma que era el sueño de la mayoría de los espadachines. Cuando todos gritaban un alto precio una y otra vez, el pequeño decimotercer príncipe, sin embargo, no tuvo reacción ni movimiento alguno. No era que estuviera esperando a que la última persona hiciera una oferta antes de hacerlo, sino que era simplemente eso, no estaba interesado en la espada en absoluto. Cosas como pelear y matar no son adecuadas para un hijo pródigo como yo. Este tipo de arma es inútil para mí. Pensó el principito decimotercero. La última subasta válida, este artículo pertenece a una subasta oculta válida que es esta caja. El precio inicial es de 100.000 monedas de oro. Cuando el subastador estaba presentando el artículo, obviamente le faltaba confianza. Una subasta oculta también era un tipo de subasta, y había muchos tipos. En algunos casos, fue en la situación en que la casa de subastas sabía lo que se subastaba. Mientras que en otros casos, al igual que en este momento, incluso la casa de subastas no sabía cuál era el artículo que se subastaría. Era solo que, en el pasado, incluso si no sabían cuál era el artículo que se subastaría, todavía habría más o menos algunas pistas, y al menos, sabrían cuánto valía el artículo en sí. Aunque esta vez, alguien subastó esta caja y no reveló ninguna información al respecto, solicitando directamente un precio inicial de 100,000 monedas de oro. Justo después de que la persona que subastó la caja terminó de pagar lo suficiente por la tarifa del servicio, ya no le prestó más atención. No importa cómo investigó la casa de subastas, todavía no podían averiguar cuál era el artículo que se subastaría. Era solo que, dado que el cliente ya había pagado la tarifa del servicio, solo podían subastar el artículo de esta manera. El problema era que, un artículo de subasta como este, ¿cuántas personas tendrían el valor de comprarlo? 100,000 monedas de oro. Si el artículo dentro de la caja no valiera tanto, ¿qué haría la persona que ofertó por él? Por lo tanto, el subastador no tenía ninguna confianza y sentía que nadie ofertaría por este artículo. 100.000 monedas de oro. ¿Cuál es el artículo dentro de la caja? Alguien comenzó a hacer preguntas. Después de todo, para una caja en la que había muy poca información, sería muy difícil para alguien tomar una resolución firme para comprarla. En cuanto a lo que se colocó específicamente dentro de la caja, nosotros mismos no lo sabemos. Solo podemos decir que aquellos que estén dispuestos a correr riesgos pueden intentar comprarlo y tal vez, puede haber un artículo que valga más de 100,000 monedas de oro. Y si no hay nada de valor en la caja, nuestra casa de subastas no será responsable de ello. Dijo el subastador. También les recordaba a sus propios clientes que no deberían correr riesgos precipitadamente, pero, por supuesto, la parte más importante seguía siendo la frase final. Incluso si la compra sale mal, no serían responsables de ello. Quizás, algunas personas no puedan entender por qué habría una situación como esta. Pero en realidad, esta era solo una de las reglas existentes, solo que muy pocas personas usarían esta regla. Después de todo, nadie estaría dispuesto a correr el riesgo y comprar un artículo tan misterioso. Al mismo tiempo, cuanta más información haya sobre la subasta oculta, mayor será la cantidad de personas dispuestas a ofertar por ella. Después de todo, las subastas ocultas como esta rara vez ocurren, pero en cambio, las subastas ocultas más normales, con más información, ocurrirían con mayor frecuencia. Por supuesto, no faltaron personas que aparecieran con motivos especiales y realizaran subastas ocultas.
Era solo que, más o menos, revelarían un poco de información sobre el artículo, y la información dada no debe ser falsa. Durante el tiempo que lleva a cabo una transacción con la casa de subastas confirmaría este punto. Era solo eso, este artículo era demasiado particular. No se dijo nada al respecto, y el precio fue directamente a partir de 100.000 monedas de oro. Uno ni siquiera necesita hablar sobre la situación que rodea al artículo, solo el precio inicial de solo 100,000 monedas de oro, fue algo que rara vez se vio. En este tipo de nivel, ya era básicamente un tesoro nacional. Esta situación hizo que todos se sintieran muy curiosos y, al mismo tiempo, también les causó la mentalidad de solo observar. En este momento, cuando todos los presentes, incluido el subastador, pensaron que no habría nadie que oferte por este artículo, de repente sonó un sonido, permitiendo que todos al mismo tiempo sintieran que era inesperado pero que también tenía sentido. Si fuera otra persona, todos se sorprenderían. Pero si es esta persona, todos consideraron que era normal, y dentro de todos los presentes, solo esta persona ofertaría por una caja tan extraña. Esto se debe a que esta persona era básicamente un hijo pródigo. Un hijo pródigo completo y minucioso cuyo propósito era malgastar dinero. Esta persona era de hecho nuestro pequeño 13º príncipe. 100.000. Capítulo 13, Hijo pródigo profesional. Todos guardaron silencio y nadie aumentó el precio de la oferta, a menos que esa persona quisiera ofender al príncipe 13º, o supiera cuánto valía realmente el artículo dentro de la caja. El subastador quedó desconcertado por un momento e inmediatamente dijo: 100,000, el 13º príncipe de Ile familia ha ofertado 100,000, ¿hay alguien que vaya a ofertar más? 100,000 yendo una vez. Muy rápidamente, el subastador terminó la cuenta regresiva, esta vez inusualmente rápido. Esta situación era completamente diferente en comparación con las subastas regulares, donde los gritos de ir una vez se prolongarían hasta unos minutos. Esto fue muy normal. Después de todo, todos sabían que era el hijo pródigo de la familia Ire, el 13º príncipe, quien ofertó por ese artículo, lo que dificulta encontrar a otra persona que oferte, por lo que no hubo competencia de licitación. De hecho, todos tenían mucha curiosidad sobre lo que estaba escondido dentro de la caja mientras contenían la respiración con anticipación. Sin embargo, el principito 13º abandonó la casa de subastas después de pagar el dinero, dejando muchas caras decepcionadas. Para irse tan pronto, ¿podría ser que el artículo escondido dentro de la caja fuera un tesoro? Todos sospechaban esto, pero si escucharan la siguiente conversación, entenderían que era totalmente diferente. Por favor, ve a la residencia de Ire. Después de señalar un carruaje de alquiler, Tigresa miró la caja dentro de su mano y preguntó: Joven maestro, ¿sabes qué hay dentro de la caja? Aunque sentía que la respuesta que obtendría de su joven maestro la haría sentir muy impotente, todavía no podía soportar su curiosidad y le preguntó a su joven maestro quién estaba junto a ella. No lo sé. Como era de esperar, el pequeño hijo pródigo sacudió la cabeza y respondió: No lo sé, pero todavía pujas 100.000. Tigresa sacudió la cabeza impotente antes de colocar el artículo dentro de su bolsa espacial. Aunque este pequeño hijo pródigo también tenía un anillo espacial bastante bueno con él, su anillo era en realidad muy espacioso y vacío, casi no tenía nada en él, ya que la mayoría de sus cosas eran guardadas de forma segura por Tigresa. Esto no fue por ninguna razón. Al 13º príncipe no le importaba si las cosas que había comprado podían ser utilizadas por él o no. Tampoco estaba muy claro sobre el uso funcional de los artículos. Pero Tigresa era diferente, si no lo supiera, iría a aprender y comprenderlo. Por lo tanto, colocando las cosas que el principito 13º compró dentro de su bolsa espacial, Tigresa les permitiría exhibir el uso funcional de los artículos. También había un punto más, que era que incluso si las cosas se dejaban con Tigresa, era lo mismo que quedarse con este pequeño hijo pródigo, ya que ambos eran básicamente inseparables, nunca se separaron, como una pareja. Mal, debería ser un par de amo y sirviente. Soy un hijo pródigo profesional. Otros hijos pródigos solo elegirían las cosas que les gustaran, o elegirían las que tienen valor. Soy diferente de ellos, no me importa si me gusta o no, no me importa si hay algún valor. Seré pródigo cuando quiera ser pródigo, derroche dinero cuando quiera despilfarrar dinero. El pequeño hijo pródigo dijo muy solemnemente, su tono incluso tenía un poco de desprecio, como si estuviera despreciando a los llamados hijos pródigos. Suspiro, sabía que serías así.
Cada vez que es algo así, las palabras que dices solo serían un poco diferentes. ¿Podría ser que naciste para malgastar dinero y ser pródigo? Tigresa se sintió aún más indefensa y, al mismo tiempo, también se sintió muy extraña sobre un punto, que era que su joven maestro era muy obtuso con todo, e incluso cuando hablaba, él tampoco estaba claro. Pero cada vez que se trataba de ser pródigo, la forma en que hablaba era ordenada y clara, y la lógica siempre era lógica distorsionada, haciendo que la gente pusiera los ojos en blanco. Como este pequeño hijo pródigo no sabía lo que había dentro de la caja, ¿para qué se estaba apurando? Esto fue, por supuesto, porque tuvo que regresar a casa antes de ir al Palacio Imperial para asistir a la fiesta de cumpleaños de él y su esposa. Justo ahora, cuando estaba en la casa de subastas, el tiempo ya había pasado por 1 hora y media, llegando al límite del tiempo que tenía para volver a casa. Si todavía no regresaba a casa para entonces, sus padres seguramente enviarían a alguien a buscarlo. Pequeño bastardo, ¿por qué solo regresaste ahora? ¿No te dije que tienes que estar en casa hoy más temprano? No digas nada, sube rápidamente al carruaje. Taiya, ayúdalo a cambiarse de ropa en el carruaje. El hijo pródigo más grande de la familia Ie llegó a la puerta de la residencia Ie, y justo después de bajar del carruaje, alguien le pellizcó la oreja inmediatamente y lo metió en un lujoso carruaje que ya estaba esperando a un lado. Mamá, agua, gritó dolorosamente el pequeño hijo pródigo. La persona que se pellizcó la oreja no era cualquiera, sino que era Lo Yankee quien lo estaba esperando en la puerta. Ella era una de las dos únicas personas que le haría algo así. ¿Por qué las únicas dos personas? Eso, por supuesto, porque había dos personas. Pero el segundo no era su padre, sino su hermana mayor, Yelan Yu. Jajaja, ¿te sirve bien? ¿Quién te dijo que huyeras mientras yo no estaba prestando atención? Yelan Yu dijo mientras aplaudía con sus pequeñas manos, luciendo como si estuviera desahogando su ira. Yo no. El pequeño hijo pródigo negó con la cabeza, negando la acusación de Yelan Yu. Aún así dijiste que no, no te dije que fueras a jugar conmigo. Yelan Yu dijo con un poco de ira. Sí, dijiste eso. El pequeño hijo pródigo asintió con la cabeza y dijo lentamente. Entonces todavía dices que no lo hiciste. Yelan Yu usó su mano para tocar la frente del pequeño pródigo. Pero no estaba de acuerdo en ir a jugar contigo. Yelan Yu permaneció en silencio. No me gusta ir a dar un paseo por las calles contigo. Siempre me vestirías con tu apariencia. El pequeño hijo pródigo continuó hablando, revelando la razón por la que no le gustaba salir con Yelan Yu. Yelan Yu permaneció aún más en silencio. Es que no entiendes lo que pasó. En realidad, fue muy simple. Nuestro pequeño 13º príncipe diciendo que estaba vestido con la apariencia de Yelan Yu, no significaba disfrazarse de Yelan Yu, sino que estaba vestido con el mismo estilo que ella. Simplemente dicho, lo estaba vistiendo como una niña. En ese momento, cuando nuestro pequeño 13º príncipe todavía era joven, sus ojos eran brillantes y claros, mientras que su piel era meticulosamente blanca. Cuando estaba vestido de niña, se podía decir que era capaz de derrocar una ciudad entera. Por supuesto, esto era una exageración, pero cuando el principito 13º se disfrazó de niña, era muy lindo. Después de todo, él era solo un niño que aún no tenía más de 10 años. Incluso si se cambiara a otra persona, siempre que Yelan Yu lo vistiera de manera similar, esa persona probablemente se vería más o menos solo como el principito 13º. Xiao Yu, solo tienes la culpa de esto. En este momento, incluso el hermano pequeño está empezando a tener miedo de ti. Al lado, una pequeña dama que era hermosa y tenía una especie de gentileza unida a ella se echó a reír. Segunda hermana, ¿te atreves a reírte de mí? En ese momento tú también estabas involucrado en ello. Si no recuerdo mal, incluso la idea fue propuesta por usted. Yelan Yu dijo infelizmente. Todavía recordaba el momento en que dejó que su hermano pequeño probara su ropa, fue su propia segunda hermana quien dijo que su hermano pequeño se veía muy lindo, y que si se vestía un poco, tendrían otra hermana pequeña. Yo hice. La segunda hermana fingió no saber nada al respecto. Deja de parlotear ya. Sal, ve al Palacio Imperial. Ye Chengtian agitó las manos, interrumpiendo la conversación de su hija mientras declaraba salir. Dentro del carruaje, cuando Yelan Yu estaba mirando a Tigresa y Lo Yankee ayudando al principito 13º a cambiarse de ropa, una vez más sugirió dejarlo usar su vestido de noche por un tiempo. Por supuesto, el resultado fue que Lo Yankee la golpeó de inmediato en la cabeza.
A un lado, el principito decimotercero tenía una expresión compasiva mientras miraba a Yelanju y usaba su mano para acariciar el lugar donde fue golpeado. Hacia su hermana mayor, él se preocupaba mucho por ella. Aunque Yelanju a menudo se había burlado y engañado a su propio hermano pequeño, no se puede negar que amaba mucho a su hermano pequeño y no permitiría que nadie lo intimidara. Hermano pequeño, ¿qué tal cuando volvamos a casa, te pones esto para que yo eche un vistazo? Yelanju sedujo. No quiero. El pequeño decimotercer príncipe corrió inmediatamente al otro lado, escondiéndose junto a Lo Yankee, haciendo que Yelanju solo pudiera mirar, sin atreverse a moverse. Capítulo 14, Cuaderno de Alquimia. Por la noche, dentro de uno de los palacios del Palacio Imperial, los miembros de la Casa Imperial y la familia Yi estaban celebrando el cumpleaños de los dos niños y niñas. Esta fiesta pertenecía a un tipo privado de fiesta, por lo tanto, la cantidad de personas invitadas aquí no era mucha. Sin embargo, todos aquí eran personajes de rango pesado en el imperio. Sí, rango de peso pesado. Solo tenían que moverse un poco al azar, y causaría que todo el imperio temblara por un tiempo. Al igual que en los últimos años, el pequeño hijo pródigo comenzó su comportamiento pródigo en la fiesta, llevando a la princesa Qi y a la tigresa a un amplio espacio para encender sus fuegos artificiales. De repente, 8 dragones de fuego volaron hacia el cielo sobre la amplia plaza, revoloteando en el cielo e iluminando el cielo y la tierra en las cercanías. La apariencia de los dragones de fuego que se elevaban hacia el cielo y revoloteaban era muy magnífica. Si uno simplemente calculara la calidad de la apariencia, se podría decir que es de primera clase. No solo las personas que estaban cerca del Palacio Imperial podían ver el dragón de fuego, sino que toda la capital imperial podía verlo. Y mucha gente, además de sentir que era muy hermosa, también sudaba frío. Para aquellos que no lo sabían, incluso podrían haber pensado que algo había sucedido dentro del Palacio Imperial, como por qué un dragón de fuego como este aparecería repentinamente en el Palacio Imperial. Y nunca habrían pensado que, este dragón de fuego era simplemente porque alguien estaba jugando con fuegos artificiales. ¿Qué demonios? Una técnica mágica de grado 8 de los 8 dragones de fuego. Joder, este pergamino mágico debería valer al menos 100.000 monedas de oro. Había escuchado antes que era pródigo, pero solo ahora sé que esas cosas que escuché antes eran meras tonterías. En poco tiempo, todos los presentes comenzaron a discutir enérgicamente, e incluso el propio Ye Chengtian también comenzó a fruncir el ceño, ya que también sentía que esto ya había terminado. ¿Eh? Extraño, ¿cuándo tuvimos esto? En este momento, Tigresa que sacó el pergamino mágico quedó aturdida por un tiempo, ya que parecía que nunca pensó que habría un pergamino mágico de grado 8 aquí. El recién comprado, pergamino de la técnica del dragón de fuego de grado 5, ¿por qué apareció como 8 dragones? Dijo el pequeño hijo pródigo. Aunque era algo débil en otros aspectos, su memoria era extremadamente buena. Esto significa que obtuvimos una pequeña ventaja y solo gastamos 3.000 monedas de oro en este momento. Solo que, en este momento, no importa lo que digamos, ya es inútil. Tigresa suspiró. Ella debería haber comprobado primero el pergamino. Este pequeño maestro joven de ella a menudo compraba algunas cosas extrañas y extrañas. Ni siquiera sé si fue porque cosas similares siempre irían juntas. Ella insinúa que su joven maestro también es extraño y extraño, en caso de que no lo hayas entendido. Ya no importa. En cualquier caso, vamos a configurarlos todos y mirar. El pequeño hijo pródigo no sintió que fuera una pena en absoluto. Joven maestro, tu regalo. Al ver que la técnica de los 8 dragones de fuego, que apareció de repente, había atraído la atención de todos, Tigresa aprovechó la situación para dejar que el pequeño hijo pródigo le diera el regalo que compró. Es cierto, esposa, este es el regalo que te compré hoy. 180,000 monedas de oro, esto es lo más caro que había comprado hasta ahora. El pequeño hijo pródigo tomó el artículo de Tigresa e inmediatamente se lo pasó a la princesa Qi. 180,000 monedas de oro. Todos los miembros de la familia Ye sintieron dolor durante un tiempo, y ahora Lo Yankee estaba considerando si debería sellar temporalmente la fuente económica de este pequeño bastardo. Es solo que, cada vez que veía a esta pequeña novia, no tenía el corazón para hacerlo. Olvídate de eso, solo trátalo como le debía en mi vida pasada, está bien mientras él sea feliz. ¿Qué es? La princesa Qi preguntó mientras sonreía. Hacia la dirección de este pequeño hijo pródigo, ella no se sintió en absoluto asqueada.
Si se cambiara a otra persona que se comprometiera con ella y esa persona llamara a su esposa, seguramente se disgustaría con eso. En cambio, hacia este pequeño idiota tonto, ella no sintió ningún disgusto en absoluto. Y al mismo tiempo, a la princesa Ki también le gustaba pasar tiempo junto con el pequeño hijo pródigo, y ambas relaciones eran muy buenas. Además, parecía que los dos no se oponían en absoluto a su compromiso, y esto hizo que mucha gente se sintiera muy extraña. Aunque la princesa Ki no era la más destacada entre todas las princesas, seguía siendo una princesa hermosa que tenía a mucha gente persiguiéndola. Su gusto por el principito XIII hizo que todos se sintieran extremadamente inesperados. Tal vez, fue porque su edad todavía era pequeña, y tal vez después de que ella creciera, sería diferente para entonces. Sin embargo, esto también era algo para el futuro. En este momento, ella era precisamente aficionada al pequeño hijo pródigo que tenía un corazón puro e inocente, y por lo tanto, cuando estaba junto a él, no tendría ninguna preocupación, ya que no habría cosas como pelear e intrigar unos contra otros. Si se tratara de una persona promedio, en este momento cuando la princesa Ki hizo esta pregunta, diría lo sabrás una vez que la abras y tal vez incluso diga que habrá una sorpresa inesperada. Pero, el pequeño XIII príncipe no era la persona promedio y no solo lo dijo de manera muy directa, sino que incluso dijo algunas cosas que no debería haber dicho. Es una corona de laurel de Dios de la Luna. Tigresa dijo que a las chicas les gustaría. Sin palabras, lo que le acabas de decir, ¿no le estás diciendo que, si Tigresa no te dijo que lo compraras, es posible que no lo hayas comprado? La princesa Ki sonrió levemente y después de abrirla y echarle un vistazo, le pasó la corona de laurel del dios de la luna al pequeño príncipe XIII y le dijo: dado que esto me lo has dado a ti, debería dejarte que me ayudes a usar eso. Oh. El principito XIII respondió con un sonido, y después de mirar al dios de la luna Laurel Crown en su mano, lo colocó casualmente sobre la cabeza de la princesa Ki. El dios de la luna Laurel Crown parecía tener una sensación de ángulo torcido cuando se colocaba. La princesa Ki sabía que esto sucedería y, por lo tanto, ajustar ligeramente la corona de laurel por su cuenta y luego preguntó: ¿se ve bien? Sí, el zafiro es muy grande, muy guapo. El principito XIII asintió con la cabeza. Te pregunto si me veo bien o no. La princesa Ki dijo impotente. También eres guapo, mucho mejor que mi hermana mayor. Punto 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 punto. Yelan, ¿qué acabas de decir? Yelan Yu apareció repentinamente de la nada y dijo mientras miraba a tonto principito XIII. Acabo de decir, ella se ve mejor que tú. ¿Todavía te atreves a decirlo? ¿Por qué no me atrevo? Ella es mucho más atractiva que tú. ¿Dónde se ve mejor que yo? Mírala, su pecho no tiene carne, su altura no es alta en absoluto, y el Anju comenzó a criticar a la princesa Ki. Solo eso, esos puntos que dijo son normales. Después de todo, la princesa Ki tenía solo 10 años y todavía estaba en su etapa de crecimiento. Recuerden amigos, este es un punto importante para la relación entre la princesa Ki y el Anju, en adelante discutirán para siempre. La princesa Ki miró a Yelan Yu furiosamente y protestó solemnemente contra lo que Yelan Yu había dicho sobre ella. Tú también eres más o menos lo mismo. Más grande que nosotros 3 años y todavía no puedo ver tu pecho correctamente. Tu altura tampoco es tan alta. Tigresa, ¿es el cofre del que están hablando esto? El principito XIII señaló el cofre de Tigresa y preguntó. Acerca de esto, eso es correcto. La cara de Tigresa se puso roja y respondió avergonzada. Sí, lo había visto antes cuando nos duchamos juntos. Su pecho es tan grande como una bola de masa hervida al vapor. Yelan, pequeño idiota. Justo cuando Yelan Yu se peleaba sin cesar con el principito XIII y otros los miraban mientras sonreían, una noticia se extendió a los oídos del emperador y dejó escapar una voz fuerte, haciendo que toda la escena se mezclara. Arriba temporalmente. ¿Qué? ¿Ustedes confirmaron que esta información es verdadera? La voz asombrada del emperador se transmitió a todo el lugar, haciendo que la atención de todos se moviera hacia él, incluidos esos niños pequeños también. Emperador, ¿qué pasó? Ye Chengtian preguntó con curiosidad. Sabía que el emperador era el tipo de persona que no entraba en pánico, incluso si el monte Tai se derrumbara frente a él, y no importa cuán importante fuera el asunto, siempre sería capaz de mantener la calma. Muy raramente habría asuntos que lo sorprenderían de esta manera. Hace poco, había una información que indicaba que había aparecido el cuaderno de Ban, el gran maestro alquimista.
dijo el emperador, aparentemente sin tener la intención de mantenerlo en secreto. Capítulo 15, el hijo pródigo afortunado. ¿Qué? ¿El cuaderno de alquimia de Van? Todos los que sabían qué tipo de objeto era esta cosa estaban muy asombrados, ahora también entendían por qué el emperador estaba tan asombrado. Si fue otra persona la que de repente se enteró de esto, también se sorprenderían. Van, él era un alquimista legendario hace 1000 años. Sus habilidades de alquimia eran tan brillantes que ya había superado el conocimiento de todos. Si uno pudiera controlar sus habilidades de alquimia, definitivamente haría que la nación se volviera mucho más fuerte de lo que es ahora. Esto era casi lo mismo para la ciencia y la tecnología de la Tierra moderna, donde la nación que tenía las mejores habilidades y tecnologías científicas se volvería mucho más rica y poderosa en comparación con otras naciones. Para obtener las habilidades y técnicas de alquimia de Van, ¿quién sabe cuántas personas han propuesto innumerables condiciones atractivas? Solo eso, él nunca había respondido a nadie. Algunos incluso quisieron robarle, pero descubrieron que era totalmente imposible. Los alquimistas siempre tuvieron su propio estilo de lucha especial. Podrían usar formaciones de alquimia para invocar elementos mágicos, y también fueron capaces de cambiar algunos objetos en las cercanías. Algunos solo podían cambiar la forma, mientras que otros incluso podían cambiar la estructura del material. Un alquimista fuerte definitivamente podría competir contra un mago o artista marcial. Y normalmente, los alquimistas traen ciertos productos de alquimia con ellos, lo que hace que sean mucho más difíciles de tratar. Sin embargo, cuando un alquimista pelea, también tenía que calcular varios tipos de factores y tenía que extraer con precisión la formación de alquimia, etc. Por lo tanto, el criterio para que un alquimista pudiera luchar contra magos y artistas marciales era muy duro, los alquimistas generales aprenderían como máximo a defenderse al menos. Avanzar a un alquimista experto fue muy difícil, incluso dentro de 100 años todavía era difícil encontrar un alquimista experto. Sin embargo, si a un alquimista se le daba suficiente tiempo para prepararse de antemano, fácilmente podrían convertir a un experto en una simple escoria. Sí, es cierto, la información decía que el artículo está actualmente dentro de nuestra capital imperial. El emperador asintió con la cabeza. ¿Qué? Entonces, en este momento, ¿el artículo está en manos de quién? No importa cuánto precio tengamos que gastar, definitivamente debemos obtenerlo. Dijo un general que parecía ser valiente y feroz. La edad del general no era pequeña y parecía ser el gran mariscal del imperio. Como gran mariscal de la nación, naturalmente sabía qué tipo de beneficios le daría al ejército el cuaderno de alquimia de Van. Con el cuaderno de alquimia, uno podría hacer uno o dos dispositivos de transmisión mágica alquímica con un enorme poder formidable, les permitiría barrer todo lo que tenían delante durante el combate. Sobre esto, cuando me dijeron quién era el que poseía el cuaderno de alquimia, también me hizo sentir muy asombrado. La expresión del emperador era algo extraña mientras miraba a Ye Chengtian a un lado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ye Chengtian no entendió lo que significaba esta extraña expresión del emperador. Y otros que tampoco lo sabían, pensaron que el cuaderno de alquimia había caído en manos de Ye Family. Chengtian, ya que tu familia Ye ha obtenido este cuaderno de alquimia, solo sácalo. Esta cosa no se puede guardar en privado. Pero al menos, en el futuro le daremos más beneficios. Si te conviertes en el dueño de la familia, te apoyaré hasta el final. El gran mariscal dijo directamente. Tío Li, si mi familia Ye tuviera este cuaderno de alquimia, con el personaje de mi padre, ¿no lo habría sacado para compartirlo contigo? Ye Chengtian dijo impotente. La relación de este gran mariscal Li con Ye Ji podría describirse con 4 palabras, amigos varones muy cercanos. Los dos crecieron juntos, provocaron problemas juntos, persiguieron chicas juntas, viajaron juntas por el mundo, aunque en este momento, los dos ya se habían convertido en personajes de rango abuelo, todavía discutían cuando estaban juntos, discutían por algunas cosas pequeñas. Por supuesto, esto era solo la muestra de lo buena que era su relación. Lo que dijiste también es correcto. Si ustedes hubieran obtenido este cuaderno de alquimia, él habría venido inmediatamente hoy aquí y no se hubiera escondido en casa para ser cariñoso con su hermana Lianer. Incluso si nadie dijera nada, el gran mariscal Li aún sabría que Ye Ji definitivamente estaba junto con Ruan Lianer. Tampoco podía entender por qué este viejo esposo y esposa podían seguir manteniendo este tipo de estado de relación. En cuanto a él y su propia esposa ya eran menos cariñosos.
Sin embargo, el gran mariscal Li no sintió que su grado de amor hacia su esposa fuera menor que Yi. Solo eso, su manera era diferente. Chen Tian, la persona que obtuvo el cuaderno de alquimia es de tu familia Yi. Solo eso, ustedes no lo saben. Tal vez, incluso la persona misma tampoco lo sabe. En este momento, el emperador dijo algo que hizo que otras personas se confundieran. Interrogación de cierre y Chen Tian miró al emperador mientras se sentía perplejo, queriendo escuchar lo que el emperador diría a continuación. Pequeño Yelan, ven aquí por un tiempo, tengo una pregunta que quiero hacerte. Dijo el emperador mientras saludaba al pequeño hijo pródigo que todavía estaba hablando con Yelan Yu al lado. Sin embargo, el pequeño hijo pródigo no escuchó totalmente sus palabras, lo que lo hizo sentirse deprimido por un momento. Sin embargo, después de que el emperador llamó al pequeño hijo pródigo, todos comenzaron a entender algo la situación. ¿Será que emperador, tienes algo? Después de que Tigres detuviera al pequeño hijo pródigo, preguntó directamente. Pequeño Yelan, ¿compraste una caja extraña en la casa de subastas hoy? Preguntó el emperador mientras sonreía levemente. Oh, tengo. Fue comprado con 100.000 monedas de oro. El pequeño hijo pródigo respondió. Entonces, ¿sabes qué hay dentro de la caja? Preguntó el emperador, tratando de sondearlo. No lo sé. El pequeño hijo pródigo sacudió la cabeza. De hecho fue así. Como no sabías lo que había dentro de la caja, ¿por qué todavía lo compraste? Preguntó el emperador mientras se sentía algo perplejo. Porque quiero ser pródigo. El pequeño hijo pródigo explicó con rectitud. Los miembros de la familia Ire, ya sea la generación anterior o la generación más joven, todos se sostenían en la frente con la mano y expresaban un tipo extremo de impotencia. Todos habían adivinado que sería una respuesta como esta. ¿Es así de derrochador? ¿Por qué no lo previenen un poco? No me digas que tu familia Ire solo tiene tanto dinero. Gran Mariscal Li dijo. Había escuchado algo sobre el pequeño hijo pródigo de esta familia Ire, pero solo hoy sabía que era a este grado de pródigo. Sí, esa palabra existe, Wikipedia lo dijo. ¿Crees que no queremos? Es solo que le gusta ser pródigo, tampoco tenemos otra opción. Además, dentro de las cosas que compra, a menudo habría bienes extraños y extraños cuyo valor era difícil de imaginar. Y Chen Tian dijo algo extraño. Así es, si no fuera por este pequeño hijo pródigo que compra algunos objetos valiosos extremadamente poco frecuentes de vez en cuando, los miembros de la familia Ie probablemente no le habrían permitido malgastar el dinero imprudentemente. Al menos, controlarían la cantidad que él desperdició, y como máximo le dejarían desperdiciar solo 100,000 monedas de oro cada mes. Pero, ¿se llama esto control? Así es, también sé sobre este asunto. Parece haber sido cuidado por la diosa de la suerte desde que era pequeño. Tómese este tiempo, por ejemplo, usó 100,000 monedas de oro para comprar esta caja, cuyo valor superó con creces la cantidad que había gastado en ello. Incluso si hubiera gastado 1,000,000 para ello, también habría sido considerado como barato. El emperador dijo. ¿Podría ser que el cuaderno de alquimia de Van está dentro de la caja? Pequeño Yelan, deja que tu abuelo Li eche un vistazo a la caja que compraste. Gran Mariscal Li dijo. Muy bien, pero, ¿quién es el abuelo Li? El pequeño hijo pródigo asintió con la cabeza, pero luego descubrió que parecía no saber quién era el abuelo Li. No, y las personas a un lado soltaron una carcajada y luego fingieron inmediatamente solemnidad. Su expresión negaba por completo que él o ella se hubiera reído. Y dentro de esas personas, el emperador parecía ser uno de ellos también. Hijo, tu abuelo Li es él. Lo habías visto antes cuando aún eras joven. Long Anki se resistió a reír y golpeó la cabeza del pequeño hijo pródigo. ¿Cuándo? El pequeño hijo pródigo parecía aún incapaz de recordarlo. Cuando tenías un mes de edad. Oye,